Buenas tardes con todos, con todas. Esperemos que estén tomando estas experiencias nuestras, las exposiciones que me han precedido de la mejor manera y les sea útil para la labor que cada uno y cada una de ustedes realizan como docentes o como directoras de escuelas, de colegios de nuestro país, ¿no? Hemos visto un marco jurídico amplio y si bien es cierto el tema que yo tengo para exponer el día de hoy es violencia sexual e indemnidad y libertad sexual, me he permitido hacer un marco un poquito más amplio porque considero que es importantísimo la labor que ustedes pueden realizar en la lucha contra la violencia sexual. Y por eso es que he titulado la exposición como Actuación ante casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Fíjense que según datos estadísticos, que no todos coinciden porque dependiendo de la fuente varían, siempre van a variar, pero por ejemplo uno que es del Ministerio Público, tenemos al 2015 más de 4.000 casos de violencia sexual cometida contra niños, niñas y adolescentes, o sea, menores de 18 años. Entonces, bien importante este dato. Alrededor de 4.300 y pico varones y el resto niñas y adolescentes. Con lo cual quiere decir que de esas 4.000 menores de 18 años, la gran cantidad de niños y niñas violadas de esa población, que quizás ustedes no se han dado cuenta, están en sus colegios, están en sus aulas. Porque es población que está reportada como violentada sexualmente. Y entonces, qué importante que ustedes en la línea de la prevención o de la protección puedan actuar. Así también me da mucha tristeza tener que mencionarles que según el propio CICEBE que es de ustedes, del Ministerio de Educación, al 2017 figuran alrededor de 1.700 docentes involucrados o condenados en casos de violencia sexual. Lamento tener que decir, pero es una información que desde el Ministerio de Educación se maneja. Entonces vamos a ir un poco por el lado de las obligaciones que tienen, por ejemplo, con la Ley General de Educación. La Ley General de Educación es la número 28.044, que seguramente ustedes conocen mejor que yo. Y hay un artículo específico que habla sobre la figura del director. No quiere decir que esté dejando de lado al resto de docentes, por si acaso, pero vamos a enfocarnos un poquito en el tema del director, que se señala claramente que es la máxima autoridad y el representante legal de la institución educativa, responsable de la gestión de los ámbitos pedagógicos, institucional y administrativo. En este artículo 55 hay una serie de obligaciones que debe asumir el director en ese marco, en esa responsabilidad, en ese ámbito, o sea, pedagógico, institucional y administrativo. Pero lo que ustedes no van a encontrar en ese artículo 55 es lo que dice el Código de los Niños y Adolescentes. Pueden leerlo claramente. Los directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de, entre otros, fíjense, reiterada repitencia, reiteradas faltas injustificadas, consumo de sustancias tóxicas, de desamparo y otros casos que impliquen violación de los derechos. Pero lo he resaltado porque es el tema nuestro ahorita. Fíjense, comunicarán a la autoridad competente los casos de inciso A, maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos. O sea, que aunque la ley de educación, la Ley General de Educación, no lo diga expresamente, hay otras normas legales que rigen en nuestro país, en este caso el Código de los Niños y Adolescentes,
que establece concretamente esta obligación. Y esa obligación lo tenemos que llevar como un sello tatuado en la piel. Y ahí hago extensiva la obligación, no solamente a los directores, sino a todos los docentes o las docentes. Ahora, cuando estamos hablando de violencia sexual, ya la doctora Elvira Álvarez hizo una entrada y yo solamente la voy a reafirmar. Cuando hablamos de violencia sexual, tenemos que tener en claro que es una conducta que está sancionada por el Código Penal, que son otras normas, el ámbito penal, que tiene que ver con el sometimiento de la persona por la amenaza o por la fuerza. Por la amenaza, si a mí me colocan un arma en la sien y me someten a prácticas sexuales contra mi voluntad, eso es violencia sexual. Si me agreden para someterme a prácticas sexuales ajenas a mi voluntad, también y más claramente se ha entendido que está acreditada la violencia sexual. Hacemos este hincapié porque durante mucho tiempo se entendió que si yo no tenía una huella física en el cuerpo, o si el certificado médico no decía que era la primera vez de la relación sexual con una desfloración, entonces se decía ahí no hay violación sexual. Y eso es muy importante para ustedes, porque de repente cuando tengan conocimiento de la violación sexual de una niña o de un niño, cuando ustedes conozcan el hecho, de repente ella no va a tener ninguna agresión física visible. Puede haber habido agresión física antes o también la amenaza, pero en ese momento ya no. Entonces ustedes tienen que saber que es amplia la definición, es amplia. Amenaza, ya les digo, o violencia física que pueda dejar huellas. Pero también hemos cambiado mucho porque hace algunos años no estaba así comprendida esta figura de la violación sexual, por ejemplo, para la introducción de los dedos en los órganos genitales, introducción de objetos, otro tipo de relaciones sexuales, por ejemplo, el anal. Ahora todo eso es violencia sexual. Si una niñita es obligada, por ejemplo, a tener relaciones sexuales orales con una persona mayor, no, dice, pero no hay una penetración, digamos, en el cuerpo de la niña, en sus órganos genitales, sino en la zona bucal. Pues es una práctica sexual que también cae dentro de lo que es violencia sexual. Entonces hay que estar atento con todas las modalidades que hoy en nuestro país están consideradas como violencia sexual y que si ustedes revisan el Código Penal, está en el artículo 170, ahí está, violencia, grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal, otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo, a partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, etcétera, etcétera. Y cuando son mayores de edad dice no menor de 6 ni mayor de 8 años. Esa es la sanción. Pero, fíjense, cuando para la ejecución del delito la persona agresora tenga alguna posición de dominación o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o, por ejemplo, una relación de parentesco. Estamos ahí en el 170 que se habla de las personas mayores de 18 años, ¿ya? Bueno, incluso ahora ya de 14, ahora luego lo vamos a ver. Tiene una sanción mayor, evidentemente, porque no es un extraño el que está cometiendo el delito, sino alguien, por ejemplo, del entorno familiar, ¿no? Y cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, las estadísticas señalan que la gran mayoría, el gran porcentaje de víctimas lo son por parte de miembros del entorno familiar.
O sea, que un niño vaya por la calle o una niña vaya por la calle y un extraño la viole, sucede. Por supuesto que sucede. Pero la gran cantidad de casos son dentro del hogar. Entonces, cuando se dan todas esas situaciones, hay circunstancias que llamamos en el derecho penal circunstancias que agravan la situación del agresor y evidentemente circunstancias que agravan el daño de las niñas, de los niños, porque están siendo violentados por aquellas personas que tienen más bien la obligación de protegerlas. Por ejemplo, el padre, el padrastro, el hermano, el conviviente de la madre, etcétera, etcétera. Pero también fíjense, hay una circunstancia agravante, si pueden bajar la mirada, si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima. Entonces allí también es una circunstancia agravante, porque evidentemente los padres, la madre de familia, mandamos a nuestros hijos a un centro de estudios, no solamente para que aprendan o adquieran conocimientos, valores también, sino para que también sean protegidos en ese ámbito. Entonces, cuando el docente resulta ser quien es el agresor, también consideramos que es circunstancia agravante. Aquí más claro, el 173, cuando la víctima es menor de 14 años. Menor de 14 años. Si es menor de 10, el autor tiene una cadena perpetua. Si es menor de 14, entre 10 y 14, la pena es de 30 y va hasta 35 años. Ahora, si el agente tiene cualquier posición, cargo, vínculo familiar sobre la víctima o puede ser que la víctima muera o le afecte gravemente en su salud, también puede ser condenado a cadena perpetua. Aquí nos detenemos un ratito para entender por qué tenemos que proteger a las niñas frente a un caso de abuso sexual. Porque evidentemente ese niño, esa niña están en etapa de desarrollo. Y una etapa de desarrollo, y en su etapa de desarrollo, el tema de su integridad, de su libertad, tienen que ser protegidas, absolutamente. Entonces hay un tema de libertad sexual que cuando se trata de menores de 14 años no le llamamos libertad sexual, sino le llamamos indemnidad sexual. Indemnidad sexual porque se entiende, imaginémonos una niña de 13 años que no puede todavía tener o ejercer la capacidad para decidir su libertad libremente, precisamente por ese estado de desarrollo en el que ella se encuentra o en el que el niño se encuentra. Diferente a una persona mayor de edad que podemos decidir con quién tener relaciones sexuales, cuándo tener relaciones sexuales, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tema que hace que diferenciemos. ¿Qué bienes protegemos? O en otras palabras, ¿qué derechos protegemos? Si se trata de menores de 14 años, esa incapacidad de determinarse o de autodeterminarse en el tema del ejercicio de su libertad sexual. Y en el caso de las mayores es la libertad sexual. Pero ojo, ahí nomás no quedan las afectaciones cuando se produce una violencia sexual. Cuando se produce una violencia sexual también hay una afectación primera y que tienen ustedes que pensar así, es la dignidad. Porque estamos siendo usadas como objetos cuando se nos someten por la fuerza o por la amenaza. Entonces nos convertimos en simplemente un objeto de deseo, un objeto, una cosa que va a ser utilizada en ese plano. Entonces nuestra libertad sexual evidentemente se elimina, pero la dignidad en todos los casos, la dignidad, el derecho a la salud, la integridad, en general la integridad, ¿no? La integridad, porque la integridad de la persona es un todo, es desarrollar bien el aspecto psicológico, físico, orgánico, y cuando se trata de niñas que además son violentadas
de manera permanente. La parte orgánica queda destrozada. Entonces, no solamente tendríamos la indemnidad como esa afectación de no poder ella autodeterminarse, sino también en otras esferas. Ya mencionaba la doctora Álvarez que cuando hay niñas que son violentadas así reiteradamente, no solamente no pueden controlar los esfínteres por un tema del nerviosismo, sino que ya no pueden controlar los esfínteres. Tuvimos un caso de un niño de 9 años y había sido violado por su padre contra natura. O sea, lo que se decía contra natura para entendernos en términos de antes, pero ahora es relación sexual anal. Y el niño no podía controlar tampoco. Entonces tenía un problema crónico de no poder controlar las heces. Entonces son problemas físicos que se presentan. Entonces, ejemplos duros, pero para que vean que nos quedamos cortos cuando decimos que los bienes, el bien jurídico, así hablamos en derecho, los abogados hablábamos así, el bien jurídico protegido. Pero en verdad, como decía, son los derechos, se quedan cortos cuando solamente hablamos de la indemnidad o la libertad sexual. Y ha habido un cambio, porque antes se hablaba de la indemnidad, de esa imposibilidad de determinarse desde los 18 años para abajo. ¿Ya? Desde los 18 para abajo. Ahora es desde los 14 para abajo. Y ahora de 14 a 18 no quiere decir que no haya violación sexual. Tengan, por favor, bien en cuenta eso. Sino que lo que se va a hablar, de lo que se va a hablar es que si hay una violación sexual, ya no se habla de la indemnidad, sino de la libertad sexual. Y esto porque se ha tenido en consideración que hoy en día en nuestra sociedad, como en muchísimas otras, las relaciones sexuales voluntarias también empiezan cada vez menos edad. ¿No es cierto? Sí. Y a veces tenemos un caso de una niña incluso de 13 años, 11 meses, 29 días, que está ahí en el límite, y de pronto tiene relaciones sexuales con un niño que está también en el colegio, ella está en tercero y él está en quinto, y que tiene de repente 18 años porque debido a su situación familiar de desamparo, pues ha repetido varias veces, ¿no? Y es más, la niña tiene un niño producto de esa relación. Entonces, volvamos luego sobre estos casos y cómo los hemos resuelto. Háganme recordar, porque yo tengo una línea estructurada en mis diapositivas, pero cuando empezamos con los casos, mi mente empieza a volar y vienen muchos ejemplos que a ustedes seguramente les puede interesar, ¿no? Entonces, lo que aquí es bueno saber que no quiere decir que no haya violación sexual para menores de 18 años de edad. Porque si es por la fuerza o por la amenaza, así sean entre 14 y 18, también se produce la violación sexual. ¿Ya? Otro ejemplo, ya me salgo, pero una joven pues que tiene 14 años y está con el profesor, bueno, no vamos a hablar de profesores, vamos a hablar del vecino, ¿ya? El vecino que tiene 38 años, ¿no? Entonces él puede aducir, pero ella ha dado su consentimiento porque ya tiene libertad sexual, porque la libertad va de la mano con el consentimiento, ¿no? Entonces, menudo problema, ¿no? Porque de 14 o 15 con un hombre de 38, 40 años, la situación de sometimiento, de subordinación o de un consentimiento válido prestado en esas circunstancias se torna muy difícil, por no decir casi imposible, ¿no? Por no decir casi imposible. Por ahí digamos bien jurídico protegido, mayores de edad libertad sexual y menores de 14 indemnidad sexual. ¿Y qué es lo que debemos sí recordar de menores de 14 años?
es que en principio el consentimiento no es válido. Pero si volvemos, creo que no me lo voy a saltear, me parece que es importante. Al ejemplo que puse, hay diferentes opiniones. Dice, si es menores de 14, el consentimiento no va y de todas maneras es violación sexual. Sí, así es en principio. Pero si nosotros como profesores tenemos conocimiento que el presunto agresor es otro alumno del colegio, que suele pasar bastante, tendríamos que de repente no verlo necesariamente como una violación sexual, porque cuando al joven se le pregunta, ¿tú sabías que tener relaciones con una niña menos de 14 años era delito? Él puede contestar, no sabía, porque para mí la violación sexual es siempre por la fuerza. Les comento algo que no se me ha ocurrido, es lo que me han dicho cuando hemos investigado y hemos juzgado casos de este tipo. Entonces, es bien difícil porque aquí les podría decir que no todos los jueces y las juezas estamos completamente de acuerdo. Porque para mí, en ese caso yo lo tengo que absolver al adolescente. Porque hay una relación, en el supuesto que sean los dos que han tomado la decisión, ¿no? Los dos. Lo tengo que absolver porque ha sido en ese contexto de dos jóvenes, dos adolescentes en colegio. Pero de repente la mayoría de los jueces y las juezas van a decir, si es menos de 14 años, no hay consentimiento, no es válido y se le va a condenar. Entonces, ahí nosotros tenemos que seguir trabajando. Pero ustedes que ven la realidad, seguramente anotarán que eso pasa con mucha frecuencia en los colegios, ¿no? Y que hablar de violación sexual en esos términos dista mucho de aquel caso del padre abusador, ¿no? Que de noche se mete en la cama de la hija. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando y les presento la realidad que ustedes viven y también desde la experiencia judicial. Mezclado con las normas generales, que son el Código Penal, el Código de los Niños y Adolescentes, ustedes también tienen sus propias normas. Y es importante recordárselas, o de repente ustedes las saben muy bien y yo más bien me quedo corta. Pero allí tenemos la Directiva 19-2012 del Minedu, que ha establecido lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia. Claro está que acá se ha hecho un hincapié. Violencia ejercida por personal de las instituciones educativas, ¿no? Al hablar de violencia, evidentemente se está hablando de muchos otros supuestos. Pero es importante que lo recuerden, porque en estos lineamientos que tienen como objetivo o finalidad establecer orientaciones y procedimientos básicos para el desarrollo de acciones de prevención y protección, ¿no? Están involucrando el compromiso que tienen los educadores para trabajar en esta línea de lucha, o sea, de prevención y protección frente a la violencia de sus propios espacios. Y si bien es cierto, y esto, pues, bueno, así está la directiva que el Ministerio de Educación ha sacado, que señala que es por parte de los educadores, esto nos da pie para los lineamientos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando adviertan la violencia sexual cometida contra un alumno o una alumna en sus escuelas, en sus aulas. Y por eso es que acá incluso, fíjense aquí, en la violencia que tienen una definición en los lineamientos sobre violencia sexual. Y tienen algunos supuestos claros de lo que sucede dentro de las escuelas y que de repente la norma penal no ha advertido concretamente. Miren allí, por ejemplo, dice,
exhibicionismos, ¿no? Pero dice actos compelidos a realizar en el cuerpo del abusador o de tercera persona, imponer la presencia en situaciones en que la niña o niño se baña o utiliza servicios higiénicos, entre otros, como también la pornografía. O sea, se está colocando en supuestos en los que es posible advertir que podría suscitarse una situación de violencia. Porque también estamos hablando de la violencia sexual como el acto sexual de sometimiento, pero hay otros actos que también tienen que ver con la vulneración de la libertad sexual, como pueden ser el exhibicionismo, los tocamientos indebidos, lo que se llama ofensas contra el pudor, por ejemplo, que supuestamente tiene como objeto que el agresor satisfaga sus instintos, ¿no? Pero sin llegar a una penetración, sin tener ese objetivo. Entonces, aún nuestro Código Penal habla de ofensas contra el pudor, que desde mi punto de vista tenemos que cambiar, porque el pudor es un elemento que no es tangible, es algo que pertenece a cada persona y si la niña es toqueteada y decimos no es violación sexual, es atentado contra el pudor, pero igualmente ha sido vulnerada, ¿no? Entonces, son rezagos todavía que nos quedan en el Código Penal de figuras que terminan siendo válvulas de escape frente a los agresores. Pero volviendo al caso concreto, esa definición la tienen ustedes en sus lineamientos, la definición de violencia sexual. Y que vamos a encontrar en diferentes instrumentos. Ya se habló también sobre la ley de lucha contra la violencia contra la mujer y demás integrantes del núcleo familiar, la ley 30.364. Ahí también hay una definición de violencia sexual. Pero baste con recordarles que ustedes tienen una concreta que hay que armonizar, obviamente, con lo que se señala en el Código Penal. Me da la impresión que esto ha sido una especie de orientación, como el documento es lineamiento, para que ustedes puedan advertir en casos concretos como los que aquí mismo se señalan, ¿no? En esta misma resolución, en los lineamientos, que como digo, puede servir para todo, no solamente para la violación que podría cometer un docente, ¿no? Dice, en el artículo 6.4, dice promover la participación de los y las estudiantes en acciones de campañas que busquen la prevención de la violencia. La prevención de la violencia, o sea, quiere decir que está instando a que los docentes, los directores, me estoy olvidando de mencionar los directores en primer lugar, como política del centro educativo, pues puedan realizar las campañas al interior del colegio, para que adviertan a los niños y las niñas de los peligros frente a lo que podría ser una afectación a su indemnidad sexual, o bueno, a su libertad sexual también si son mayores de 14, como ya hemos referido. Entonces, campañas que de repente no cuestan mucho económicamente ni en tiempo, porque armar una pequeña campaña a nivel del colegio y dirigirla a los propios alumnos y alumnas y con la participación de ellos mismos podría traer grandes resultados en la prevención de la violencia sexual. De repente evitar algo que esté por suceder o lograr que ese niño o esa niña dé su versión cuando se sienta protegida, cuando se sienta que en su colegio hay este interés por su protección. Entonces, esto no cuesta nada, y se lo digo por experiencia propia porque nosotros como jueces y juezas que incluso tenemos una labor como la de ustedes muy sacrificada, tomamos tiempo de donde no tenemos a veces para salir en campañas. Diríamos que esta es una especie de una campaña para nosotras, que va más allá de nuestra labor, que está de repente en algunos casos sentaditos debería estar sentaditos en nuestro escritorio revisando nuestro expediente. Pero creemos que esta es una fórmula para lograr que nuestra sociedad cambie. ¿Cómo vamos a lograr si no hacemos un tema de prevención, de sensibilización? Estoy segura que ustedes en este momento están pensando cómo hacer esas campañas. No sé si recuerdan no sé si fue desde el Ministerio de Educación, pero había una campaña, claro, hablar ya por la televisión, eso es hablar ya de otros temas que sí pueden costar, ¿no?
Pero recuerdan la campaña Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? Y fue del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Entonces, igual, lo mismo, reproducir, dentro de alguna clase, tomar unos minutos. Se hacen campañas también. Muy, perfecto. Hay que continuar, porque las fiscalías escolares, ¿ya? Ujú. Me parece importantísimo quienes ya lo hacen, y si todos lo hacen, mejor aún, pero nos falta esfuerzos, porque las estadísticas señalan que todavía tenemos más de 4.000 niñas y niños. Un segundito, ¿no? Un segundo, perdón, doctor, perdón, por favor, porque le dije a la señorita que ahorita le voy a dar el uso de la palabra. Rompamos la dinámica, no hay problema, porque la idea también es escucharlos, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que si hacemos los esfuerzos, pues tenemos que seguir, y aún más, porque empecé señalando ese número al 2015 de 4.000 niñas, y que son estadísticas que no se manejan en todas las entidades. ¿Y cuántos docentes? Dijimos, 1.700, ¿no? Entonces, dígame. Ujú. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Evidentemente, nuestros esfuerzos a veces se quedan cortos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros también, a nivel del Poder Judicial, tenemos equipos multidisciplinarios, pero no se dan abasto y tienen que trabajar sin respiro para poder atender todas las cantidades de denuncias de violencia familiar y violencia sexual, que, como ya he dicho, se producen en el seno del hogar, de los hogares, ¿no? O en el entorno cercano, o en el entorno cercano. Entonces, no podemos parar, tenemos que seguir. Y es importante estas campañas que ustedes realizan, no solo hacia quienes van a llegar, sino también para uno mismo. Porque fíjense, miren, me salté un poco las medidas que ustedes tienen en sus lineamientos para irnos a lo que serían las medidas de prevención concretas. Lo anterior está la orientación, la incorporación de políticas que defiendan los derechos de los niños, las niñas, adolescentes. Eso ustedes lo pueden revisar. Pero me interesa estas medidas de prevención que puede ir, y que de hecho va con esas campañas, pero que repercute en la actitud de cada una. Miren, por ejemplo, la atención personalizada. A veces tenemos aulas con tantos alumnos que, por más esfuerzos que tengamos, no podemos alcanzar a cada uno de ellos, ¿no? Pero de repente, un momentito, sí, pero de repente sí podemos advertir que hay una niña que tenía un rendimiento escolar bastante promedio, de repente alto, y empieza a bajar sus notas. Baja sus notas, se le siente retraída, no sale a jugar al recreo, se le ve llorosa, se nota que no ha dormido, no come.
definitivamente a esa niña le pasa algo. Entonces, a veces nuestra dinámica no nos permite advertir que eso le está pasando a una niña. Y ahí entra inmediatamente lo que dice la psicóloga, ¿no? Que entre la docente, el tutor o la psicóloga del colegio pueden hacer una gran labor. Sí, dígame. Sí, gracias por la intervención. Miren, ha dicho es decir, gran parte de lo que usted manifiesta nosotros conocemos como una realidad, no solamente que enfrentan ustedes, sino a todo nivel de escasez de recursos, de profesionales que puedan atender. Pero también quiero decirles que hay situaciones que no son de responsabilidad absoluta del Poder Judicial. Como dice, el Poder Judicial parece que no sirve para nada, ¿no? Ojo, no me estoy dando por ofendida, sino que lo que quiero decir es que cuando hay un hecho de violencia sexual, no llega digamos, a ver, vamos a explicarlo bonito. Hay como pasos que se siguen, ¿ya? Pasos que se siguen. Entonces, si de pronto cuando el director o el docente escucha el relato de la niña, pero la obliga a que, digamos, a que
venga el padre, o sea, la niñita dice, no, ha sido mi papá, y viene el padre, y el padre dice, ¿qué? ¿Quién ha dicho? Y ¿cómo es posible? ¿Qué infamias? Me la llevo del colegio. ¿Sí o no? Ya pues, ya, y se la llevan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que tomar estrategias. ¿Y qué será el otro punto? ¿No? Estrategias, porque tú dices, bueno, entonces nosotros hemos querido denunciar, pero el Poder Judicial no ha hecho nada. Claro, pero es que no ha hecho nada porque de repente el caso no nos llegó nunca, porque el hombre desapareció a la criatura, ¿no? Y las desaparecen. Ustedes saben que las desaparecen. Yo tuve un caso eran tres niñas que llegaban a la menstruación, la dejaba y empezaba con la siguiente. Y un mal manejo desde el colegio hizo que el agresor, y también con la mamá, porque en estos casos hay el problema que nos enfrentamos, defendemos a las mujeres, pero cuando las mujeres nos convertimos en madres, no sé qué pasa, mejor dicho, que no obstante que nos convertimos en madres, a veces preferimos ser más esposas que madres. Y sí, pues, nosotros hemos llegado a condenar a mujeres por autoría, porque era la propia mamá que llevaba a la niña al hotel para que tenga relaciones sexuales y ella esperaba en una cama y el marido tenía con la niña, delante de la madre. Bueno, entonces nos enfrentamos con un montón de circunstancias y creo que es importante este encuentro porque nos pueden hacer repensar cómo actuamos frente a un caso de violencia sexual. De repente con más estrategia que con más, o sea, más estrategia, más mirándolo, como se dice, con más inteligencia, que reaccionando inmediatamente, que venga, ¿no? Porque tenemos que saber que si es una niña que está violada en el entorno familiar, nadie va a ir a decir que sí, pues que sí la violó, ¿no? Imposible. Y si a la niña la vamos a poner delante de su agresor, ¿qué esperamos? ¿Necesitamos una bola de cristal para saber qué va a pasar? No. ¿Qué va a pasar? Para empezar, ella se va a retractar. No va a poder porque, como dice aquí la licenciada, en ese momento la niña va a regresar a la casa del agresor. Está bajo su dominio, bajo el sometimiento absoluto. Entonces tenemos que mirar con otros ojos, parece ser, ¿no? De tal manera que desde el inicio todo sea impecable, el camino recorrido sea impecable. Hay un tema que voy a llegar, que es la participación que tienen ustedes en el proceso, que serían la de testigos de referencia. Pero no me quiero saltar, ¿ves? Me salto porque me emociono y quiero ya llegar a esa parte tan importante para ustedes, ¿no? Pero tendríamos entonces que, si escuchamos para empezar estábamos en el tema de cómo observamos, ¿no? Las actitudes, si se le empieza a caer el cabello a una niña, si se come las uñas, la sudoración, no contesta nada. Tenemos un sinnúmero de señales, ¿no? Señales que la víctima irradia. Es cuestión de ponernos a observar. Y a veces, yo no culpo a nadie, pero a veces no tenemos tiempo para estar observando porque tenemos una currícula que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, pero ya ahora que estamos bien conscientes y más aún con las campañas que ustedes hacen, seguramente más, que esto afecta o sea, no creo que haya un solo colegio en el Perú que no tenga alguna niña afectada de alguna manera o por violencia sexual, ¿no? Entonces, es nuestra realidad. Claro, no vivimos ni siquiera en los países desarrollados, ¿ah? Porque fíjese que estuve presente cuando una joven ya era mayor de edad, pero contó que durante toda su etapa colegial el padre la había violentado. Era en Suecia, un país desarrollado, primer mundo, con todas las libertades, ¿no?
y el padre le había dicho a ella, pequeñita, se había quedado huérfana de mamá, que él tenía una enfermedad muy grave y que solo teniendo relaciones sexuales con su hija podía vivir, ¿no? Que también acá lo hemos escuchado, ¿ah? También, pero a lo que vamos es que este es un caso real en el que la joven pertenece a una sociedad occidental, de avanzada, desarrollada, con las libertades, con todas las necesidades básicas cubiertas, etcétera, etcétera. Y, y eso, entonces, y yo me preguntaba cuando la escuchaba, ¿y qué pasó con el entorno? ¿No? Porque esa niña fue a un colegio, pero no, nadie se dio cuenta. Entonces, si prestamos un poquito de atención, seguramente que podríamos advertir y de repente incidir directamente en lo que es la vida futura de esa niña o ese niño, ¿no? Entonces tenemos esa observación que creo que es importante para todos, para todas. Esos signos exteriores que demuestran la angustia, el maltrato. Y luego, en estos mismos lineamientos, ustedes tienen sus medidas de protección, como por ejemplo, orientar a los y las estudiantes y a sus familias sobre las acciones a realizar ante un acto de violencia, así como dice, acompañarlos a los servicios locales de protección y asistencia correspondientes bajo responsabilidad. Y en el B dice garantizar que todos los integrantes de la comunidad educativa comuniquen a la dirección respecto de toda situación de violencia contra los y las estudiantes sobre las que tengan conocimiento. Fíjense, así como acompañarlos. Regresaremos a ese punto. Asegurar la permanencia de la institución educativa de los y las estudiantes que hayan sido víctimas de actos de violencia, informar inmediatamente a la autoridad o al Ministerio Público sobre los hechos de violencia que constituyan presuntos actos delictivos, informar a la unidad de gestión educativa local correspondiente, el director de la institución donde cursa estudios él o la estudiante víctima de actos de violencia, debe adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos denunciados con la finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño o niña o adolescente y los demás derechos que le asistan. Esas medidas de protección las tienen ustedes en sus lineamientos. Como decía, cuando está mirado para la responsabilidad de los educadores, pero esto se hace extensivo para cualquier acto de violencia, para cualquier acto de violencia. Entonces allí, de todo lo que hemos leído, que son varias medidas que ustedes pueden tomar, quisiera resaltar una, que es la denuncia de los hechos, ¿no? La denuncia de los hechos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos conocimiento? Porque de repente llega a ustedes, si no es por la observación directa que puedan tener, de repente es porque la niñita, amiguita, mejor amiga de la víctima le contó y ella a su turno les cuenta a ustedes, ¿no? Entonces allí, por favor, tendrán que tomar todas las medidas de protección y de cuidado para esa niña. Nosotros llamamos en el derecho penal y desde la psicología también la revictimización. Si el profesor le va a volver a preguntar, si el tutor le va a volver a preguntar, si el director le va a volver a preguntar, estamos volviéndola a ser víctima. Esa niña vuelve a ser víctima. Y menciono niños porque también hay niños que son violentados, ¿no? Ya hemos visto que eran alrededor de 300, casi 400. Entonces, allí es importante guardar, o sea, es como ponerla dentro de una cajita de cristal y tener ahí toda la información e inmediatamente acudir a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Por favor, no ponerse a llamar al agresor, no ponerse a tratar de descubrir la verdad, porque el rol del educador en esas circunstancias es informar sobre los hechos, es denunciar. Él no es o ella no
los investigadores. Como nosotros los jueces tampoco, ¿ah? Nosotros somos los que vamos a decidir. Entonces viene el fiscal con las pruebas que él va a haber recabado y probablemente el acusado con su defensa, y nosotros vamos a decidir. Entonces eso tiene que empezar bien para que pueda terminar bien y no y no se diga, no, es el Poder Judicial. No, en el camino hay como decía, hay varios pasos que hay que seguir. También pueden ir a la comisaría, claro, también pueden ir a la comisaría, porque la comisaría va a llamar al fiscal. Ya va a llamar al fiscal. Si fuese que la violación pues se ha cometido de manera, en ese momento, podrían llevar, acompañar a un centro médico de salud, aunque en verdad el Instituto de Medicina Legal es el que da el certificado. Pero a veces hemos escuchado que dice, ¿cuándo te han violado? Ayer. ¿Ya te bañaste? Por ejemplo. O sea, no se tiene que bañar. Cuanto menos se bañe será mejor para poder encontrar no solamente de repente restos de espermatozoides, sino el mismo ADN en el cuerpo de la criatura. Entonces, lo que menos podrían decir ustedes es, anda, báñate, o algunas, que ya esto creo que estamos dejándolo bastante atrás, pero decía para que te limpies, pero desde el punto de vista de estás impura, ¿no? Entonces tienes que limpiarte, báñate. Por favor, esos son casos, son consejos muy concretos que pueden cambiar el destino de una niña y de un juicio y de la conducta y de la sanción para el agresor, que este agresor no quede impune. Entonces, cuando se habla de acompañar, es eso, acompañar, lo que les leí hace un momento. No dice que el profesor, la profesora, el director se convierte en investigador. Podrían de repente, quizás sí, si hay una psicóloga, tomar la nota conforme a lo que la niña ha dicho. Pero tal cual. No vaya a ser como la policía, que a veces le preguntan, y usted a una niña de 14 o de 13 años dice, diga cómo es verdad que usted ha sufrido coito. ¿Qué sabrá la niña, no? O le dice que la niña ha dicho que sí, que sufrió coito contra natura. Esas son palabras que los niños y las niñas no utilizan, ¿no? Entonces, tratemos, o de repente, para no olvidar lo que hemos tomado conocimiento, cada una sí puede tomar nota, pues, de lo que he escuchado, ¿no? De lo que he escuchado, porque, y eso nos lo han explicado los psicólogos, cuando una niña es violentada, una mujer en general, no una víctima en general, no siempre va a recordar con lujo de detalles todo, ¿no? Entonces hay como mecanismos que bloquean también. Entonces es importante, pero en lo esencial, en lo que es la violencia en sí, ustedes podrían hasta, ¿qué es lo que he escuchado? ¿Y para qué? Para que cuando los jueces o el fiscal diga, señor director, señora profesora, acompáñenos ahora, pero en el proceso, ustedes puedan acudir y dar cuenta de lo que escucharon de referencia, porque no son testigos presenciales, porque dicho paso, este hecho de violencia sexual lo llamamos un delito clandestino, porque nadie se pone a violar acá a alguien delante de todos, ¿no? Es un delito que se comete entre cuatro paredes, por lo general, o en lugares oscuros donde nadie los vea. Entonces, lo que nosotros nos convertimos, en lo que nos convertimos, y en los colegios muchísimo, es en testigos de referencia. Y nuestro relato entonces tiene que guardar armonía, coherencia, con lo que de repente la niñita les dijo a ustedes directamente, o la compañerita les dijo a ustedes directamente. Y no que cuando nosotros los llamemos para que declaren, dicen, bueno, ¿sabes qué? Imposible, no podemos ir porque no nos queremos comprar un pleito ajeno, no tenemos tiempo, lo siento, no quiero
involucrarme o no tengo tiempo. Porque está la responsabilidad de cada quien. Entonces, ¿para qué? Para llegar a un caso con pruebas suficientes para poder sancionar ejemplarmente. Entonces ya tenemos que el relato de la víctima, que se convierte prácticamente en la prueba más importante. Porque si la niña ha sido víctima, por ejemplo, está en secundaria y el enamoradito que tiene en el colegio la anima a que cuente. Y entonces los hechos han sido de hace algunos años. Evidentemente allí no hay de repente una evidencia física, ¿no? Pero si ese hecho le deja huella que definitivamente si es violencia sexual lo va a hacer, puede ser refrendado con un informe psicológico. Entonces tenemos este relato con el informe psicológico. Un testigo de referencia ya nos va armando las pruebas para la condena. Ese relato entonces tiene muchísima fuerza, tiene mucha fuerza. Pero si lo contaminamos en el camino, ya no va a servirnos. Y de repente la propia víctima, al ser interrogada por una, por otra, ya no quiere. Ya no quiere. Y por último se retracta. Nosotros, para darles ánimos a las denuncias, ya hemos trabajado estos aspectos y hemos dicho que si la víctima se retracta de una versión original en la que imputó claramente a la persona y hay algunos otros elementos que permiten saber que esa declaración de la víctima es contundente, nosotros no hacemos caso, y esto sí es a nivel nacional, a la retractación. Y sigue el curso. ¿Ya? Eso es un gran avance que hemos tenido aquí entre los jueces y las juezas. O sea, no se limiten ustedes si de repente tuvieron conocimiento y de pronto se retractó. Dicen, no, ya los jueces no le van a hacer caso. No. Hemos avanzado en ese aspecto, porque no queremos dejar sin sanción a los agresores. ¿Ya? Esto se llama, estos criterios nuevos están dentro de unos documentos que nosotros llamamos acuerdos plenarios. De repente no se lo van a grabar, pero si entran en la página web y ponen acuerdos plenarios sobre valoración de la prueba en delitos sexuales, valoración de la prueba en delitos sexuales, ese es el 1 del 2011, acuerdo plenario número 1 del 2011. Y ahí van a ver toda la preocupación nuestra por este tipo de hechos. Y cómo ahora valoramos los elementos que incriminan a los agresores. Entonces, ya saben, no contaminar la declaración de la víctima, confidencialidad, procurar aislarla, pero no separarla, por favor, ¿no? Han habido casos de niñas embarazadas que han sido retiradas de los colegios. Ahora ya se ha superado. Se ha superado, por eso he dicho, han habido casos, he dicho, ¿no? Han habido casos que hemos conocido. Pero ahora esto ya queda claro porque ya tienen ustedes también unos lineamientos. Tienen normas para no retirar del plantel a las niñas, ¿no? Ahí tenemos entonces preparar un informe psicológico, no se puede confrontar a la víctima con el agresor, no le se puede retirar y denunciar los hechos en primer lugar, ¿no? Denunciar los hechos, podrían sí acompañar ustedes o alguien que ustedes sepan que efectivamente es de total confianza de la niña, porque estas situaciones, claro está, que se presentan o se ven agudizadas, como ya lo han mencionado ahí también, con el desinterés de las familias, ¿no? Con el desinterés de las familias, hay situación de desprotección familiar, pueden estar los padres, pero hay carencias afectivas, hay ausencia prolongada de los padres, habiendo familia, pero tienen que salir ambos a trabajar hasta altas horas de la noche, no hay control, no hay interés, no hay una protección en casa.
hay condiciones de aislamiento, hay niños, niñas con discapacidad que más bien la familia no sabe qué hacer para deshacerse del bulto, ¿no? Las mismas condiciones de hacinamiento, hay viviendas precarias, todos duermen en el mismo cuarto. Y también hay un tema del entorno, ¿no? Del entorno en el cual la niña o el niño se desenvuelve. Entonces, esto para ustedes también tiene que como que prenderse una lucecita, pues. Si tenemos niños o niñas que tienen estas condiciones, no quiere decir que todas las todas las niñas pobres, porque por ser pobres, pues de hecho son violentadas, ¿no? Pero definitivamente hay como condiciones que podrían de hacer que la violencia se presente, y sobre todo si es que tienen conocimiento de que son hogares violentos. Hogares violentos, mínimamente actuar si es que tienen sospecha de un hecho de violencia familiar, o sea, de agresión. Por lo general, las agresiones de un padre a una madre, por ejemplo, empieza con una cachetada y luego va en ascenso. Para el tema del feminicidio, ¿no? Que también puede ser que ustedes, no es el tema de la charla, pero va de la mano. Un hogar violento, ustedes pueden advertir, la madre llega con el ojo morado al colegio y dice, bueno, que se cayó, no dice la verdad. Pero sí ya se puede advertir, pueden informar de esos hechos, pueden tener un rol muy, pero muy activo en el tema de la prevención, de la protección. Bueno, ya hemos visto la declaración de la víctima. Cuando he tocado este punto sobre la declaración, olvidé mencionar algo que es bien importante y aquí está en esta diapositiva, es que la declaración de las niñas, ha habido siempre, no siempre, pero y con los jueces también, ¿eh? Ahora se ha superado, un prejuicio, que las niñas mienten, ¿no? Que los niños y las niñas mienten. Y sobre esa base hubieron muchísimas sentencias, así al igual que ustedes, que yo les anoto situaciones que han pasado, nosotros también, porque hemos cambiado, hemos mejorado, la administración de justicia se ha vuelto más óptima. Evidentemente no es todo lo que quisiéramos, pero por ejemplo se partía de ese prejuicio, que las niñas mentían. Entonces cuando se confrontaba, ahora no se puede, ya hace años que no se puede, con el agresor, y dice, a ver, dile, pues dile en su cara lo que te hizo. Y las niñas bajaban la mirada, ¿no? O lloraban, o no podían sostener. ¿Por qué? Pero por temor. Entonces, no, ya ve, sabíamos que mentía, entonces anote que está mintiendo, ya, absolución. Entonces, yo creo que no está de más recordar que es un prejuicio que debe ser desterrado. Así como viene siendo desterrado en la administración de justicia, tiene que ser desterrado a nivel de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Y menos en su condición de tutores que pudieran darse cuenta que efectivamente, ¿no? Por las condiciones que presenta, por las señales que da ella, por la versión que ella brindó, preguntarse cuál sería el motivo que la tiene que llevar a mentir en ese aspecto tan delicado. Porque tiene que someterse a un montón de pruebas, ¿no? Entonces, pensar eso para que ustedes también destierren. No decimos que alguna vez alguien pueda mentir, por supuesto, pero no partir de esa premisa. O sea, no se puede permitir que partamos de la premisa de que esa niña que está denunciando un hecho de violencia sexual está mintiendo. Eso ustedes se lo dejan a las autoridades que investiguen. El fiscal de familia tiene que estar presente cuando la víctima menor de edad declara. Entonces ustedes pueden colaborar diciendo dónde está el fiscal para que venga y esté presente acompañando. Esto lo pueden hacer ustedes, o prácticamente exigir, ¿no? Porque
se han dado casos que también, ahora no, pero se han dado casos que se consignaba la presencia del fiscal y el fiscal después llegaba y firmaba. Ahora hay que exigir, porque eso es un requisito para que esa declaración sea válida. Y además ahora tenemos también las declaraciones en cámara Gesell, ¿no? Que es un mecanismo de protección para las víctimas de violencia sexual, pero no están implementadas en Lima solamente en algunos lugares, pero ya es importante que ustedes también conozcan. Entonces, fiscal de familia participa. Bueno, la declaración de la víctima que ya les he dicho, este era el código anterior. No confrontación, fíjese, no confrontación, o sea, en lo judicial no confrontación, y evidentemente ustedes tampoco ya lo deben de hacer, ¿no? Ahora, con las nuevas normas procesales penales hay una figura que se llama la prueba anticipada, y cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, se le toma su declaración para no tener que estarla sometiendo a lo largo del juicio. Se llama prueba anticipada. Bueno, eso es para que ustedes conozcan un poquito del proceso, ¿no? Ahí también en el campo de la educación, miren la ley 30.1364, que ya les dije que también tiene una definición de violencia sexual, pero acá con relación al ámbito de la educación, concretamente tiene el artículo 12, A, B. Miren, dice, la persona víctima de la violencia tiene derecho a la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. Pero también es otra medida, otro indicador, ¿no? Una niña que siempre fue puntual y de pronto empieza a llegar tarde. Algo está pasando. Ahí tienen. Y si son tardanzas por este motivo, conforme a la ley 30.364, son justificadas. Son justificadas. Atención especializada, definitivamente los derechos de los niños deben ser reparados lo más rápidamente posible. El interés superior del niño, la niña, el adolescente nos inculca a mirar esto con la mayor rapidez y atención. Bueno, responsabilidades sectoriales, que no lo vamos a mirar ahora. Para que ustedes también sepan, además de la declaración de la víctima, puede haber un certificado médico, físico, puede haber un informe psicológico, testigos que podrían haber visto el hecho, y aquí donde estarían ustedes, testigos de referencia, directores, profesores, tutores, compañeros de víctima, la psicóloga en el colegio. Entonces ya saben ustedes que serían testigos de referencia. Acá los lineamientos para la implementación de la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar, esto casi va más por el lado del bullying, ¿no? Pero también encontré algunos temas interesantes, y sobre todo esto, el tener que registrar el hecho de violencia en esta base del CICB, que lo tienen como obligación, ¿no? Lo tienen como obligación. De tal manera que los docentes pues involucrados no puedan ser reintegrados, o sea, involucrados y sancionados, estamos hablando, ¿no? No deban ser reintegrados. Hemos tenido hoy día un caso de un profesor que estuvo involucrado en un hecho de violencia sexual y pedía pues su reincorporación al trabajo. Pero esto, ¿cómo podríamos volver a confiar? O sea, es un tema muy, muy delicado, es un tema muy delicado. Bueno, hay este registro. Y el Ministerio de Educación, dicho sea de paso, nos ha pedido como Poder Judicial y como Comisión que trabajemos la implementación de un sistema informático en la Corte, en todas las instancias, para que nosotros también reportemos los casos de docentes involucrados y sancionados por hechos de violencia sexual. Y esto el Ministerio de Educación nos lo ha pedido a nosotros. Hay un reglamento de la ley, ahí también hay funciones del equipo de responsable de la convivencia democrática. Creo que vamos a ir terminando. Esas son normas que yo les he traído, pero básicamente para que ustedes refresquen, ¿no? Y lo último quizás, bueno, ahí estaba el CICB, lo que les dije, la información estadística. Miren,
Perdón, yo dije 1.700, no, es 1.477. 1.477 total de casos reportados. Fuente, sí se ve a nivel nacional, del 15 de septiembre de 2013 al 30 de abril 2017. Por ahí habían unas preguntas que no les di el uso de la palabra. ¿Alguien por allí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, un segundo, primero fue por allá. ¿Alguien? ¿Sí? Sí. Ya. El, el hecho que plantea es complejo, el primer caso, porque sucede muchísimo. O sea, incluso ya mayores de edad. Pero quiero contarles un caso extremo. Era un joven que mandaba cartas a un hermano, hombre, ¿ah? Y le escribía a su hermano y le contaba que se quería suicidar porque no podía olvidar que su padre lo había violado durante 10 años cuando era pequeño. Y efectivamente se quiso suicidar. Entonces el hermano presentó esas cartas al proceso y pidió que se le haga un informe psicológico, porque además el joven, que tenía 30 y tantos años, no quería hacer ningún tipo de denuncia, pero en la carta estaba bien clara, porque eran cartas que iban y venían, ¿no? Y se le hizo el informe psicológico y ahí arrojó todito el trauma postraumático producto de la violación sexual por parte del padre, y lo condenamos, ¿no? Entonces, no quiere decir que no se pueda. Es difícil, es difícil. Una evaluación psicológica bien fundamentada sería elemental, ¿no? Sería elemental para sustentar esa denuncia. Y sobre todo, resaltar ¿cuál sería el motivo? Eso siempre, grábense. ¿Cuál es el motivo por el cual, pasado 15 años, yo quiero denunciar a mi padrastro? ¿Cuál es mi objeto? A veces hemos visto que no, porque la hermana del padrastro tiene un conflicto de tierras con el vecino de la víctima. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, así de absurdas hay las explicaciones que en el descargo brindan los agresores. Entonces, a veces son niñas y hablan de tierras que las niñas no tienen ni la menor idea. O sea, hay que trabajar eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué motivo? ¿Cuál sería el interés? Y allí, en el caso que menciona, el informe psicológico, y en verdad para la mayoría si no hay un certificado médico que diga defloración antigua, golpes, moretones en los muslos, eso, por ejemplo, es informe psicológico, una prueba elemental, ¿no? Si puede hacer hasta por 2 o por 3, porque decía, no van a coincidir todas las psicólogas, se van a poner de acuerdo para mentir, para dar una información que no sea verdadera. Y con relación a lo segundo, los procesos duran en nuestro país, sí. Y también tiene que ver con la cantidad de casos frente a los pocos recursos humanos que tienen que intervenir. Entonces, pero es importante, por ejemplo, que también ustedes sepan que se puede pedir medidas de protección. Entonces, amparándose en la ley 30364, se puede pedir un retiro del hogar, que no se acerque, el ingreso de repente a una casa refugio. Ahora hay la posibilidad de hacerlo. Y digamos que no estamos en el país de las maravillas y las casas refugio no están en cada cuadra, pero por lo menos exigir, ¿no? O el retiro del hogar.
el retiro del hogar, eso pueden grabárselo, que se exija el retiro. Decirle a la persona que va a acompañar, pídele el retiro del hogar, aplica la ley 30364, porque ya casi, o sea, está muy, muy difundida, pero de repente por ahí alguna autoridad que no sepa. Entonces ese sería un punto. Voy a ir con una pregunta aquí, otra para acá y otra para acá. ¿O qué les parece si para que todos participen, que sean concretos? Las escucho, hago una ronda, ¿ya? Y les contesto a todas, ¿sí? Sí. Doctora, ya no ha participado. Un segundito porque me pidieron acá primero la palabra. Todas van a hablar, pero concretos, ¿sí? Sí. ¿Otra pregunta aquí? ¿La pregunta? Ya. ¿Otra pregunta por acá? ¿Sí? No me voy a acordar de todas.
viciamos el proceso en este caso, ¿no? Ese es mi punto de procedimiento que, dado el caso, quisiera preguntar en este momento. La otra situación es como dice el Papa Soy yo misma. actual Francisco, a la educación se le quiere tirar las papas calientes de todo. Y si es muy interesante tengo reunión con todo cooperación esto, a las 2:30. ¿cómo hacemos Falta una señora que para va hacer el a clausurar nada seguimiento? más. ¿Quién va a clausurar? Si no hay La una señorita que norma está al costado del director donde de obligue al convivencia. Estado Ya, me voy a la cooperación. para que nos atribuya recursos para poder atender a los menores. Porque las palabras de los padres son: no tengo dinero, no tengo dinero y no tengo dinero. Y todo es gratuito. Gracias. Aquí, dos. Sí. Sí, sentado. Yo ya me senté porque me cansé. Doctora, disculpe, ¿quién clausura, usted o la señorita? No, la señorita. Ay, ay, ay. Pensé que era yo. Existe, doctora, muchas gracias por esta invitación, es bastante amplia. Y sobre todo, hace casi 20 años, asistí a una reunión así, ¿no? Cuando estaba iniciándome la dirección de un colegio, ¿no? Y ahora, ese tiempo eran los fiscales escolares, 1998. Se promulgó, se inició, y fue bastante práctico. Y esas generaciones de alumnos creo que son los que ahora están impulsando nuevas formas contra la violencia escolar, contra la violencia, ya que eran partícipes de, como esos tiempos eran alumnos, ahora ya serán grandes profesionales, de cómo tenían que ver la tendencia de cómo va avanzando las sociedades y cómo se va manifestando en diversas esferas con la globalización, ya que los medios es un poder más, entre comillas, del Estado que nos evita mejores aprendizajes para ellos. Por eso que también quería saber, como ustedes están a cargo de ello, en qué avance va en la sesión de Lima, porque por ahí sabemos que sí hay fiscalías escolares antes, porque nos ahorraba el esfuerzo de recursos que están pidiendo. Pedimos psicólogos, nos están dando recursos así también a nivel, falta recursos de abogados, de fiscales que estén dentro de las escuelas también, para que tenga la protección el niño y que el director pueda actuar también de la mano. No solamente tiene de la mano un psicólogo, sino tiene de la mano también un abogado que conozca las normas de especialidad. Y eso por eso quería saber las fiscalías escolares en qué avance hay en Lima, ya que nosotros estamos acá en Lima, ¿no? Gracias. Pero dice, ¿ante quién? ¿Ante los jueces? ¿Teníamos una ya? Ya no. Ya no. No soy yo, no soy yo. Muy bien. Bueno, hemos escuchado varias preguntas, se han compartido varias experiencias y de repente no voy a poder contestar todas. Voy a tratar de dar una respuesta global.
Y empezar por la participación de la última doctora del Ministerio de la Mujer en cuanto estamos hoy en día mucho más articulados y más aún que todos somos parte del Estado, ¿no? Entonces, debemos, como quien dice en términos criollos, echar mano de esos recursos y esas posibilidades que hoy en día tenemos de poder trabajar de manera coordinada. Entonces, el Ministerio Público, o sea, los fiscales, con la policía, el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, estamos tratando de apoyarnos mutuamente porque todos apuntamos hacia dónde, hacia la misma dirección. Y con lo que ustedes han manifestado igual, o sea, queremos que pare la violencia contra los niños, contra las niñas y adolescentes. Y queremos hacer lo mejor que esté en nuestras manos. Ahora, las medidas de protección pueden acudir donde el juez de familia. El juez de familia para indicar que hay un tema de violencia sexual y exponerle los hechos y el juez o la jueza va a dictar medidas de protección. Allí tenemos como herramienta la 30364. Luego, en esa línea, como señalo, de coordinaciones interinstitucionales, no debemos dejar de lado, lamentablemente, por supuesto, y con la confidencialidad y reserva del caso de la identidad de la niña, pero ustedes pueden acudir también a los medios de prensa. Hoy en día, cualquier situación en la que se exponga un caso y no se pueda conseguir de repente con rapidez, bueno, no debería decir esto porque eso en parte va en contra de los propios jueces, pero también es una forma de lograr que se avance. Ahora, el retardo, sí, no lo voy a poder negar. El retardo es una consecuencia de la cantidad de causas que existen en nuestro país, hacia donde apuntamos, a que cada día haya menos, ¿no? Ese es el interés. Y con la ley 30364, el nivel de carga a nivel de los juzgados se ha quintuplicado. O sea, una jueza, para que ustedes sepan, ve más de 1000 causas, si no son ya cerca de 2000, creo. ¿No? Entonces, un juez, uno, ve 2000 causas, como si ustedes tuvieran que corregir 2000 exámenes a la vez. O sea, imagínense, o un hospital de salud que hayan 2000 pacientes haciendo cola. Lamentablemente, pacientes en emergencia podrían morir. Eso es lo que nos pasa. No porque tengamos desinterés o porque de repente las mismas normas estén más, no, es que es la cantidad. Pero eso tampoco es evidentemente una justificación, pero para que ustedes conozcan, ustedes tienen que saber cuál es la realidad también nuestra. Entonces, tenemos, ya digo, tenemos objetivos comunes. Estamos tomando nota de las propuestas que nos han hecho. Esperemos que para fin de año podamos retomar una reunión así, de repente ya con talleres, en fin, cuestión de organizar. Estamos aquí, ya ustedes saben, estamos trabajando a través de la comisión en llevar este tipo de campañas, de actividades. Vemos el tema de discapacidad. En agosto vamos a hacer un congreso sobre discapacidad y bueno, muchísimas otras actividades que ahorita de repente me quedo corta. Ya les he hablado sobre la retractación. Tendría que trabajarse en base a alguien que pueda encargarse de la niña. Podrían ser ustedes mismos y mencionar que hay una desprotección de las niñas, niños y adolescentes. Estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer también el tema de desprotección y denunciar los hechos. Eso es digamos, lo que está en sus manos hacer es denunciar los hechos. Ahora, el resultado puede ser no lo que esperan, pero por lo menos ustedes habrán cumplido con lo que les tocaba hacer, ¿no? Entonces aquí ya yo doy por terminada la charla y vamos a pasar, sí, porque ha sido una jornada bastante extenuante para ustedes, comprendemos, al momento de la clausura.